Estamos comunicados con el senador nacional de Colombia, Iván Cepeda, integrante del Polo Democrático y defensor de los derechos humanos, para hablar de la situación actual. Eh, Cepeda, el paro fue levantado, pero la represión continuó ayer a la noche. Yo no diría que ha sido levantado. Lo que se ha dicho es que en este periodo en el que se ha recrudecido el pico de la pandemia, van a disminuir las marchas en las calles por una etapa, temporalmente, y dentro de algunas semanas o un mes o dos, la gente volverá a las calles. A estas alturas creo que inútil pensar en que una movilización de esta naturaleza se puede manejar como quien maneja un interruptor de la luz, se apaga y se prende. No, aquí ya hay un movimiento que tiene muchas expresiones y que no está bajo una dirección unificada. El Comité Nacional del Paro, que es una instancia representativa de muchos sectores, pues obviamente tiene esa vocería de movimientos sindicales, cívicos, sociales, incluso partidos políticos, pero hay también una movilización ciudadana que es autónoma. Así que hasta que no se resuelvan las causas que han motivado esta movilización, pues pensar en que se acaba el paro o queda indefinidamente suspendido es a mi modo de ver ilusorio. Estamos ante una nueva forma de movilización y eso creo que es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Y las demandas de la ciudadanía, de los manifestantes, alguna está siendo escuchada? La movilización ha tenido consecuencias muy importantes. Como se sabe, que tuvieran que ser recogidas del Congreso de la República dos leyes muy nocivas ambas, y también implicó la salida de dos ministros del despacho o del gobierno. Ahora la gran discusión con el gobierno son las reformas que están en el pliego nacional de exigencias y otros cambios que son todavía más profundos y que no se resuelven simplemente con una negociación, sino que tienen que ver ya con cambios políticos que se requieren. Y la movilización no es solamente una movilización que tenga reivindicaciones puntuales y económicas, también tiene metas políticas, y eso se ha dicho claramente también. ¿Cuál es hoy por hoy la situación de los derechos humanos en la Colombia del presidente Iván Duque y de su líder político Álvaro Uribe Vélez en cuanto a muertes, en cuanto a desapariciones en este último periodo del paro? Pues es una situación de masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos, incluso criminales que se han cometido durante más de 40 días, que se han seguido cometiendo incluso una vez que han cesado los bloqueos de las vías y la movilización. Y ahí hay toda clase de hechos muy graves. El empleo de armas de fuego por parte de la policía, el empleo de armas que son denominadas con eufemismo armas de letalidad reducida, pero que tienen un efecto letal por el uso que se les da, como por ejemplo estos aparatos para lanzar proyectiles de gas lacrimógeno que han sido causantes de la muerte de personas y también de lesiones oculares en decenas de casos. Está también el hecho de la tortura, violencia sexual. Hay 84 personas que todavía no se sabe dónde están. Y llevamos, repito, 40 días, o sea que es posible que estemos hablando de desaparición forzada.
el hecho de que en la ciudad de Cali, especialmente, pero también en otras ciudades del país, la policía haya desfilado en las calles y haya salido con grupos de civiles armados a los cuales pues les ha guardado la espalda, prácticamente los ha escoltado en esa labor. En fin, la lista es muy larga. Nosotros hemos resumido en 2 comunicaciones, digo nosotros, organizaciones de derechos humanos y mi oficina, hemos enviado 2 extensas comunicaciones dando cuenta de más de 3.800 hechos de violencia policial y de violación de derechos humanos. ¿Y cómo evalúa el rol de la OEA, de Luis Almagro, que suele estar tan preocupado por lo que sucede en otros gobiernos de la región, y de la propia ONU ante esta masacre que sufre el pueblo colombiano a manos del poder estatal? Bueno, el señor Almagro no ha hecho nada frente a esto. ¿No? Hizo alguna declaración retórica en algún momento cuando era ya insostenible su silencio, una declaración bastante superficial, como todas las cosas que él dice con relación al gobierno de extrema derecha de Colombia, pero nada que uno pueda considerar una condena o una clara posición de rechazo a esta situación en la cual se está violando no solamente pues, todos los instrumentos internacionales de derechos humanos, sino la propia Carta Democrática que utiliza la OEA cuando se trata de algunos países, es decir, una carta bastante selectiva para condenar determinadas situaciones en el continente y otras, en cambio, como la situación colombiana, pues simplemente silenciadas. En cambio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano que nosotros consideramos cosa de independencia, ha estado en Colombia y ha hecho una visita en la cual ha podido constatar muchos de estos hechos de los que he estado hablando. Y estamos a la espera de su pronunciamiento luego de una visita que tomó varios días y en la que los integrantes de la Comisión Interamericana pudieron visitar en terreno muchas de las víctimas de estos hechos de violencia policial. ¿Cómo se explica políticamente a nivel internacional de otros estados que Duque pueda sostenerse en este contexto de violencia? Acá lo sigue sosteniendo el poder económico y el poder político de Estados Unidos. Yo diría que el asunto es que más allá de cualquier gobierno extranjero, la realidad es que la movilización se ha hecho con plena conciencia de que quedan pocos meses del gobierno. Es decir, aquí es un objetivo que a mi modo de ver no es el que sería más oportuno en este momento porque nos distancian pocos meses realmente de unas elecciones. Así que yo diría que ese no ha sido uno de los objetivos de la movilización, porque lo que se espera es que en las elecciones que vienen, en el año 2022, pueda haber un cambio de régimen, ¿no? En el que sea una opción política distinta. Ahora, aquí más que cualquier potencia extranjera, aquí lo que ha habido es un empleo de la fuerza militar y de la fuerza de policía nacionales en contra de la población. Aquí, como se ha dicho, los jóvenes han sido declarados como el enemigo interno y se les ha aplicado toda clase de métodos criminales. Entonces, lo que se ha intentado es barrer la movilización a punta de terror, de terrorismo de Estado. Eso es lo que ha ocurrido. ¿Cómo juegan en estas cuestiones? Para ir cerrando la parte de la represión y después pasar a la cuestión más política de las elecciones, el tema de los paramilitares y el tema histórico del narcotráfico en Colombia. Bueno, aquí el hecho es que el
paramilitarismo ha sido una vieja práctica que se ha utilizado en distintos momentos. Lo nuevo, lo que aparece como un dato novedoso, es que ese paramilitarismo que tradicionalmente había sido rural, es decir, que había existido en zonas de conflicto armado en el campo y en la ruralidad colombiana, ahora se ha trasladado a las ciudades. Y digamos que aquí hay que emplear una expresión que se ha hecho muy común, y es que es un paramilitarismo de la gente de bien, ¿no? Es decir, se ha hecho aparecer como la reacción legítima de ciudadanos que son muy honorables y muy respetables, pero que ya no resisten más las supuestas acciones vandálicas de las multitudes que se han movilizado. Entonces, bajo ese pretexto se ha querido generar una especie de discurso justificatorio de esas nuevas prácticas que son abiertamente ilegales. Y no solamente están prohibidas por la ley en Colombia, sino por la propia Constitución. En la Constitución colombiana hay un artículo, el artículo 22A, que señala que el paramilitarismo está prohibido en Colombia. Y ese artículo es el resultado de una reforma que se dio a raíz del desarrollo de los acuerdos de paz del año 2016. Ahora bien, obviamente el narcotráfico pues sigue siendo un factor muy importante en la vida política y social, y obviamente ha hecho su aparición también en este contexto. Mucha de esta violencia estatal ha estado también mezclada con violencia de sectores del narcotráfico, en ciudades donde hay poderosos carteles de la droga que todavía actúan, ¿no? Una de esas realidades es la de la ciudad de Cali, en donde pues se ha presentado muchas de las acciones más tenebrosas en estos 40 días. El narcotráfico, y esto se ha dicho hasta la saciedad en Colombia, no tendrá ninguna, salida ni solución hasta que no se aplique una política diferente, radicalmente distinta en materia de lo que se ha llamado la guerra contra las drogas, y es una política que parta de la implementación de los acuerdos de paz que buscan resolver el problema de los cultivos de uso ilícito con políticas sociales y con alternativas económicas.